deportes, triatlón, historias, running, podcast, conversaciones, motivación, salud, vida. Bienvenidos a Zona de Transición, el podcast de Zona 3. Hola, bienvenidos a Zona de Transición, el podcast de Zona 3. Y hoy día seguimos con estos capítulos de la tercera temporada. Estamos por segunda vez con una mujer. Obviamente son conversaciones súper interesantes. El primer capítulo estuvimos con Camila del Piano. Y hoy día vamos a estar hablando de psicología. Y psicología deportiva, un poco lo que nos interesa a nosotros que somos amateurs, que de repente nos bajoneamos, perdemos un poco el objetivo, no sabemos ponernos objetivos y un montón de otros temas relacionados a la psicología deportiva. Y para eso, desde Rancagua, nos visita Francisca Flores, quien es psicóloga clínica, es triatleta, debutó el año 2024 en Rappel y es runner desde el año 2022. Y lo interesante de ella es que nunca ha corrido un 10K, siempre ha corrido 21 desde el inicio. Señoras y señores, estoy con Francisca Flores. ¿Cómo estás, Francisca? Súper bien, contenta de estar acá. Eso, qué bueno. Oye, recién empezamos a grabar, pero veníamos conversando harto. Y a mí, algo que me pone muy contento que ella es... sigues el podcast desde hace mucho tiempo. Sí. Desde casi los inicios de la primera temporada. Totalmente, sí. Lo encuentro muy entretenido. Uno va ahí pasando el rato, no sé, manejando en la casa, aprendiendo también con los invitados que traes. Sí. Así que muy bueno. No, bacán. Y yo cuando... Bueno, este capítulo es en parte porque tú me hablaste. Yo tiré una historia preguntando, oye, ¿a quién podríamos entrevistar? O ¿de qué temas? Y tú pusiste psicología clínica. No, psicología deportiva. Y yo caché, me metí a tu Instagram y dije, va, ella es psicóloga. Oye, pero lo hice sin la intención de, te lo juro. Y le dije, ya, pues, grabemos. Y ahí me dijiste, ya, dale. Me encanta el área de la psicología deportiva, pues me dedico a eso. Claro. Pero no lo hice con la intención de que fuera yo la invitada. Yeah. Se dio y dije, es mi oportunidad. Voy. Es la oportunidad de brillar. Sí. Bueno, dentro de los capítulos hemos tenido a dos psicólogos. La primera temporada estuve con Matías Aranda, si no me equivoco el nombre, Ya. que es del sur también. Y estuvo muy interesante. Yo aprendí muchas cosas. Después, cuando estábamos con Esparta, estuvimos con otro psicólogo también, pero era como más de empresa, no era tan deportivo. Él es de deportista y todo. Uno más adulto, si no me Sí, equivoco. un caballero. No recuerdo el nombre. Pero estuvimos con él y esta sería la tercera vez, y en este caso con una mujer, lo cual me pone muy contento porque siempre había tenido invitados hombres y esta temporada esto está cambiando un poco, que Genial. es súper positivo. Oye, bueno, Francisca, empecemos. Una de las cosas súper importantes que nosotros que tenemos que tener cuando estamos haciendo el deporte de manera amateur o profesional son dos cosas. Primero que nada es la motivación. Nosotros sabemos que la motivación va y viene, no es constante. Y por ahí aparece también la palabra disciplina y la constancia, que entre las dos hacen como que tú puedas seguir avanzando en el camino. Y esto también va de la mano un poco de los objetivos. Porque cuando uno se motiva, yo tengo entendido, es cuando, por ejemplo, viene el Ironman 73 de Pucón. Yo digo, ya, voy al Ironman 73 de Pucón, estoy súper motivado, me tengo que preparar día a día, semana a semana, y después se va al Ironman, pasa la carrera, y la motivación, ¡pum!, decae, porque no hay un objetivo claro. Hablemos un poquito acerca de los objetivos y la motivación en el deporte. Sí, mira, va muy de la mano, claramente. Muchas personas hablamos mucho de la motivación, pero ¿qué pasa? Que la motivación es importante, es relevante, pero no lo es todo. Porque al final, como tú mismo decías, o sea, cumplimos el objetivo que teníamos y ¿qué pasa después? Al final, nosotros tenemos un objetivo grande. El ejemplo que me diste, el 70.3. Ya tenemos objetivo grande, nos preparamos, ¿cierto? Pero esa preparación es la que requiere estos objetivos. Al final, el ir a cumplir el 70.3 es como la consecuencia, es la meta, es el resultado. Yeah. Entonces nosotros lo que necesitamos es lo que va entre medio, que ahí van las metas. Y estas metas tienen que ser claras y realistas, obviamente. Ya que nos referimos con realistas, como basados en nuestro contexto. Porque al final no voy a ir a correr un 70.3 si nunca he corrido un 21K, si en realidad nunca he entrenado más de 2 horas seguidas, si al final, no sé, la alimentación la tengo al debe. Es un montón de cosas que tenemos que ir abordando, todos los puntos en realidad, y ahí concretar objetivos. Y esos objetivos son los que van a mantenernos como motivados, que al final esta motivación es una mezcla de todo, de la constancia, de la disciplina, de la exigencia, de la experiencia, es un todo en realidad.
¿qué vamos a hacer cuando se pierde? Es ahí como la pregunta clave, Claro. pues, ¿cierto? Claro. ¿Qué podemos hacer? Estos objetivos realistas también tienen que ser realistas en el hecho de que tenemos que aprender a saber que no siempre vamos a estar con la motivación por acá arriba, que es normal desmotivarnos, que en realidad es normal estar cansados y no saber si realmente quiero seguir entrenando 2 horas diarias todos los días, ¿cachai? O sea, Sí, hay que todos pasamos plantear, por eso. exacto, y de repente nos excedemos entrenando y también perdemos la motivación por eso, porque nos agotamos. Y ahí también va a aparecer las lesiones de repente por sobreentrenamiento y todo el tema. Exacto, y hay muchas lesiones también que van muy de la mano al área mental, que no necesariamente... ¿Lesiones mentales? O sea, más que lesión Nunca lo mental, veía así como armado de esa manera. no es una Una lesión lesión mental, mental. sino que es, por ejemplo, tú te lesionaste corriendo, Ya. te hablaste el pie, ya, lesión, ¿cierto? Tuviste un 15, lo que sea. Ya. Esa lesión no fue a causa de que, por ejemplo, estabas trotando mucho. En ocasiones, no estoy diciendo que a todos les Ujú, pase, sí, se pero en entiende. ocasiones pasa que esa lesión se dio, ¿por qué? Porque no tuviste el descanso necesario, porque te levantabas y todos los días como, pucha, en realidad no quiero, tengo flojera, como este autosabotaje de pensamiento donde disminuiste o empezaste a hacer mal tus entrenamientos que llevó a una consecuencia que fue ¿cuál? El E15 del pie. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Al final está muy ligado al área psicológica. Lo vemos solamente como que pisamos mal y nos doblamos. Pero en realidad tiene un trasfondo gigante. Oye, Francisca, bueno, dentro de la motivación tú estabas hablando de las metas. Tenemos la gran meta que es la carrera final, donde nos estamos preparando. Pero, ¿de qué manera podemos ir poniendo metas más pequeñas, así como día a día, o quizás semana a semana, cosas Eso es lo mejor. de ir motivándonos a pasitos, los baby steps que se dicen, los pasitos chiquititos, en vez de solamente estar enfocado en la gran meta final? Ya, y eso es la clave, realmente. Es muy importante. ¿Qué pasa? Se da harto, yo veo harto deportista como amateur, más que tengo de alto rendimiento, pero no del running ni de triatlón, ¿ya? Voy a entrar como al área del mundo más como uno que entrena porque le gusta y Sí, se pone pues, estos objetivos. es donde todo el público, todo mi público es ese público. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pensamos en ir a esta competencia en 5 meses más, ya. Y nos empezamos a preparar. ¿Cómo nos empezamos a preparar? No sé, empezamos a cubrir el área de alimentación, el área del descanso, el área de la planificación con nuestros entrenadores, etc. Pero ¿qué pasa? Tenemos todo eso ahí, lo tenemos. Pero eso es como que me lo entregan y yo tengo que ver cómo trabajo con eso, cómo trabajo con la alimentación, cómo trabajo con el descanso, ¿cierto? Y para eso necesito estos pequeños objetivos que es muy bueno tener objetivos diarios, o sea, que tu planificación diaria tenga un objetivo, más allá de terminarla, sino que, no sé, hoy día te hicieron correr un fondo y tu ritmo va a ser tanto, ya, no sé, 5 minutos y medio, ya. ¿Trato de hacer esos 5 minutos y medio o mi objetivo es solamente cumplir los 5 minutos y medio? Quizás yo le pongo un objetivo y hacer como, no sé, a 5 minutos 20, 5 minutos 25. Tu propio objetivo que tenga un significado más grande solamente por cumplir el entrenamiento. Yeah. Al final es como buscarle el sentido a tu planificación. Porque si yo te digo, ya, listo, ahí está tu planificación y hazla, ya, lo hago. Pero, ¿y qué? ¿Para qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? Claro, sí, yo creo que ahí igual las personas que son primerizas un poco van a pasar por eso, porque a mí me pasó por lo menos desde cuando empecé en el deporte. Claro, hay un montón de cosas que antes no se hacían, pues el tema de la planificación deportiva, el tema de la alimentación, el tema del descanso. Uno descansa porque al final dormía en la noche, pero no porque al otro día tenés que rendir bien en el deporte. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Tenía todas estas cosas, pasé por todo el proceso y en el proceso me di cuenta que sí funciona. Porque sí mejoré, sí pude correr más rápido, pude pedalear más rápido, pude nadar más cómodo. Entonces, mis siguientes periodos deportivos, yo sabía que si hacía esa planificación, esté motivado o no, y ahí va un poco también, aparece la disciplina, la constancia. Yo sabía que si seguía esa planificación, a la carrera iba a llegar bien. Y si no la hacía, no iba a llegar bien. Pues entonces ahí como que la motivación en ese caso era distinta a las primeras veces. Sí. No sé si a ti te pasó lo mismo. Sí, me pasa, es que ¿sabes qué? Eso que te pasa a ti tiene como una razón
que ya, tú me dices, sí, yo entrenaba de esta manera y al final tuvo su resultado y me Claro. sentí mucho más cómoda en la carrera. Pero eso tiene una explicación científica, que lo que pasa con la psicología deportiva, que está muy basada en la neurociencia y cómo funciona el cerebro. Esa es la clave en realidad. Ya. Cuando tú me decís como, yo sé que si descanso en la noche es como porque tengo que descansar, pero en realidad el descanso en la noche es necesario. O sea, ni aunque seas el atleta más elite que pueda haber, si no descansas, si no te recuperas en la noche, en tus horas de sueño, realmente no vas a rendir y vas a tener ese lado al debe. Claro. Porque al final es en la noche, cuando estás durmiendo, tus horas de sueño, idealmente 8 más, si podéis, genial. En ese momento es donde tu cuerpo se regenera y también el cerebro a nivel neuronal también se hace ahí. Entonces, ¿qué pasa? Más allá de solo cumplir como te diste cuenta si cumplo esta planificación, al final te das cuenta que no es solamente cumplir la planificación, insisto, es todo lo que conlleva cumplir esa planificación. A mí me pasó que cuando empecé a entrenar, sí, pues yo igual estaba súper bien cuadrada, así como ya, Sí, sí, porque tengo que son las primeras sí, experiencias. pues tengo que entrenar y tengo que correr, pero siempre cuidé mucho el área de la alimentación, ¿cachai? El área del descanso, porque por ejemplo en mi caso yo no consumo carnes. Entonces igual ¿Vegetariana? solo no ¿O no? consumo carnes, porque como pescado y Carnes como de huevo, vacuno. carne vacuno, pollo, cerdo, nada de eso. Ah, ya. Pero como pescado y huevo. O sea, En no te ese puedo invitar a un caso, asado, ¿viste? me encantan los asados. Yo soy la más feliz al lado de la parrilla, no como nomás, Te pero... va a poner un apio ahí, un morrón. Oye, como anécdota, me pasa que me han invitado a asado y yo, sí, ya vamos. Y voy y es como que me ofrecen carne y yo, no, si no como. Y quedan así como, pero me estáis leseando. ¿Para Sí, qué ¿por qué viniste me al asado? aceptaste? Y yo, pero es que me encanta el ambiente del asado. Ya, pero fuera de eso. Dale. He cuidado siempre mucho esa área. Por lo mismo también he rendido. Es como que he aprendido a conocerme. Y cuando yo trabajo con deportistas, trato de inculcarles, y lo hago, que aprendan a conocerse, que aprendan a darse cuenta qué está expresando el cuerpo en el deporte. O sea, si tú estás cansado, quizás ni siquiera estés cansado por el entrenamiento, quizás están pasando muchas otras cosas, que es lo que nos pasa a nosotros que trabajamos y entrenamos, que también está ligada a, no sé, pues, al contexto laboral, a la familia, lo que sea. Son un montón de cosas que nos están perjudicando y están haciendo que bajemos nuestro rendimiento. Al final el área de la psicología, uno dice psicología, mente ya positiva, motivado, yo puedo. Es como lo único que la gente piensa, pero en realidad es como darnos cuenta de todo lo que nos está pasando, lo que está pasando fuera de nosotros y cómo está expresando nuestro cuerpo todo. La sintomatología que nos da en los momentos de estrés, de nerviosismo, de frustración, todas esas cositas. Perfecto. Sí, pues sí, como tú bien decías, el descanso es fundamental. Sí. Así también la alimentación, por ejemplo. Si no comes, no puedes entrenar. Al final te vas a desmayar. Si no, Exacto. no podís, pues, y si no dormís, no te vayas a recuperar y vas a terminar lesionado. Y bueno, y obviamente la motivación se va a ir a cualquier lado. Sí. Va a ser súper complicado mantener hacer una pauta de entrenamiento día a día, sobre todo en el triatlón, que es súper exigente. Si no descansas bien y si no comes, no. Y si Imposible. no haces, ya, y a lo que quería llegar, si no haces nada de eso, o sea, lo que manda que tú cumplas todo eso es el cerebro. Claro. Son tus pensamientos. Y eso se trabaja en la psicología. Al final yo te hablo de todas las áreas de afuera, pero no podríamos gestionar ninguna área de afuera si no gestionamos la principal, que es la cabeza, pues es la mente Claro. al final. Oye, ¿y te han llegado, bueno, sin dar nombre porque no puedes, pero sí como mencionando ejemplos bien amplios, gente deportista que como que llegue en condiciones así como que, no sé, pues, carretean mucho y quieren mantenerse bien ahí en el deporte? Bueno, o sea, a lo que voy es que descansan poco y quieren seguir haciendo el deporte y buscando nivel y cuestiones, ¿no? ¿Te han llegado ¿Sabes qué cosas me así? pasa? Que me llegan, más que carrete, me estoy acordando de algo, nada que ver, pero de pacientes adolescentes de ¿Ya? otros deportes que están con exceso de motivación. Están Exceso de muy motivación. motivados. Ya, y Entonces quieren quieren hacerlo todos. entrenar todo el día. Mm. Quieren entrenar casi 8 horas diarias, si pudieran. Y después del descanso les pregunto y se acostaron tarde, están durmiendo, no sé. Y son, imagínate, adolescentes que están en crecimiento, en desarrollo, ya duermen más que nosotros. Claro. Y no están durmiendo o están alimentándose, no, le gusta el dulcecito, el snack, la cosa, y no está comiendo bien. Entonces como que me llegan harto niño de ese estilo y tiene talento el niño, tiene potencial, pero me están descuidando muchas otras áreas porque no lo entienden. Entonces lo que yo hago mucho en consulta es que
yo les trato de explicar para que entiendan por qué hacerlo. Porque no sirve de nada que yo te diga, oye, no sé, duerme porque te hace bien. Pero ¿qué pasa en la noche en realidad? O sea, ¿qué está pasando en nuestro cuerpo que en realidad nos está favoreciendo? ¿Cachai? Y en adultos me ha llegado más adultos como desmotivados. Todo el otro lado, como que ya hicieron todo, po. Corrieron o otros deportes y como que están ahí, es como que le perdió el sentido al deporte, le perdió el gusto. No, ya no se sienten contentos, harto más hombres que mujeres atiendo, no se sienten contentos, no, como que ya ahora estoy entrenando por entrenar, para mantenerme activo. Yeah. Pero en realidad llevan una vida entrenando y no quieren dejarlo. Entonces ahí tenemos que buscar esos otros pequeños objetivos o metas, donde obviamente hay más esfuerzo de por medio. Perfecto. Entonces cuando vienen sobremotivados, tú más que nada le explicas como que bajen un poco las revoluciones. Sí. Y para el otro lado, cuando la gente se desmotiva, y un poco la siguiente pregunta, ¿cómo recuperamos la motivación en el deporte cuando ya estamos desmotivados y como que quizás llevamos un tiempo haciéndolo y no le vemos mucho el sentido al tema? Hace poco estuve escuchando un ejercicio que hacen harto como para ver cómo trabajar la motivación en algunos deportistas. Y dentro de eso hay que fijarse en aspectos que mencionabas tú delante, por ejemplo, la disciplina, la exigencia y también el sufrimiento. El sufrimiento. Que lo escucho un montón. Porque he escuchado harto también el hecho de que hay que sufrir en el deporte para rendir. Sí. A veces siento que no le damos la connotación que debería a esa palabra, ¿ya? Cuando empezamos a fijarnos como qué tanto sufrimiento tenemos en el entrenamiento que tú mencionas como sufrimiento, qué tanto disciplina tenemos y qué tanta exigencia tenemos que ir dándole como un puntaje a esos términos. Y cuando perdemos la motivación pasa que muchas veces perdemos la disciplina, ¿por cierto? Perdemos también... vamos bajando la exigencia porque estamos dejando de entrenar. Sí. Entonces, cuando vamos trabajando la motivación, tenemos que buscar alguna manera de que ellos puedan, de alguna manera, ser más, tener más exigencia en lo que están haciendo. Por ejemplo, tú corriste y llegaste al ritmo que querías y ya cumpliste con tu objetivo. Pero entonces ahora tenemos que aplicarle un poco más de exigencia, quizás no más disciplina, porque de repente podemos ser disciplinados y entrenar los 7 días de la semana, pero aún así estamos desmotivados. Entonces bajémosle un poquito, bajémosle a los días, pero aumentemos la presión como de esfuerzo. Yeah. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Es un trabajo como quizá un poco más técnico, pero cuando uno lo hace solo, siempre, insisto, tenemos que caer como en lo realista, en la realidad, en tu contexto, y empezar a hacer como un pensamiento más intrínseco y decir como, ya, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estoy desmotivando? Ya, listo, no sé, ya perdí la motivación por tal cosa. Tratemos de salirnos del entorno un poco, buscar como quizás otras personas, otras amistades, quizás no cambiar de deporte, pero sí ir variando para poder ir recuperando como el gustito a lo que estábamos haciendo. Esto como muy a nivel como del general de la gente en realidad. Porque pasa harto, pues conseguimos lo que queríamos y ahí lo dejamos. Y no es la idea. Siempre la idea es como ir buscando estos nuevos desafíos. Para que uno se vuelva a motivar, no es como que la motivación te va a llegar y vaya a andar ahí sí, pues, si no es... contento. Pero tú tienes que buscar como tus desafíos. Aunque no te sientas preparado o aunque lo estés dudando, de repente cuando nos ponemos el desafío al frente, es como que nos obligamos. Pero al final no nos estamos obligando porque igual lo queremos. Claro. Es como un juego psicológico al final, es un juego. Como te digo, a mí, bueno, personalmente yo puedo hablar de mi ejemplo. Personalmente mi motivación, la gran meta mía es llegar sano a viejo. Ese es como mi objetivo muy grande, así como la gran meta de mi vida es llegar a viejo sano, vital, ojalá haciendo triatlón. Bueno, a todo esto en Pucón hayan caballeros de 60 años que se demoraron menos que yo. Wow, yo quiero llegar a eso, ¿cachai? Entonces, ese es mi gran objetivo en la vida. Y tengo mis otros objetivos que son metas más cortas, que son las carreras. Ya voy por mi cuarto Ironman 73. Mi idea ahora ya es bajar los tiempos. Ponte las carreras 21K, bajar los tiempos, quiero hacer un maratón. Entonces me voy poniendo estos objetivos más cortos o a más corto plazo,
porque el llegar a viejo son muchos años Muchos para años. adelante. Yo tengo 37, me quedan por lo menos 30 años para mantener ese objetivo. Entonces, cada vez que me desmotivo, pienso, obviamente, entre proceso y proceso, igual me tomo un tiempo de descanso. Porque Es que es ponte, necesario. del año pasado pasé de preparar Pucón. Bueno, cercano a la fecha me invitaron a Lima. Y le dije, ya, vamos. Entonces terminé Pucón, después empecé con Lima. Llegué acá de Lima, ese los 21K en Santiago. Y ahí, bueno, entre esos me tomé un descanso. Me tomé una semana de nada, cero deporte. Igual después me sentí incómodo, así como, oye, me falta hacer algo. Cero deporte. Y ahí cada vez que como que me voy desmotivando, pienso en mi gran objetivo. Y que no necesariamente me lo va a dar el triatlón o el running. Eso es que estoy súper consciente de eso. Porque un llegante sano a viejo hay un montón de otras cosas que... Sí. Está la alimentación, está el sueño, está la familia, está el deporte, que obviamente puede ser triatlón, puede ser running, como puede ser algún otro deporte. Quizá en algún momento me vaya a picar el bichito de algún otro deporte. Entonces, hoy en día yo sí me siento motivado. Sí me siento motivado, sí quiero seguir haciendo triatlón, sí quiero seguir haciendo running. No quiero hacer otro deporte porque de verdad me acomoda. Bueno, y también estoy con Zona 3, que Sí. estoy ahí full viendo el tema del deporte. Y una de las cosas que yo creo que la gente no lo sabe, Zona 3 también es parte de mi desarrollo personal y deportivo. Nació porque yo dije, ya, si me voy a dedicar al deporte, tengo que buscarle una otra vuelta. Hacer algo más, porque eso solamente el deporte probablemente me vaya a aburrir. Entonces dije, ya, vamos con Zona 3. Y Zona 3 obviamente me obliga a estar estudiando, a estar conversando con gente como tú, ¿cachai? Estar nutriéndome día a día de otras historias. Ponte el capítulo anterior estuvimos con Camila del Piano y Tremenda. tremenda. O sea, si no te motiváis con eso, no sé, cámbiate de deporte. Y ella tiene una fortaleza mental, pero Sí. increíble. Brígido, sí, po. Sí. Y ella, bueno, ella me comentaba que, claro, nosotros vemos la vejez o la muerte como muy lejana. O sea, como que yo creo que todos nosotros no pensamos que nos vamos a morir en media hora más o en un año más. Pensamos que nos vamos a morir viejos, así 90, 100 años, lo tiramos súper para allá. En cambio, esta niña no. Ella me dice que tiene 10 años de vida, le quedan 10 años de vida. Y yo, bueno, fuera de cámara, le pregunté, ¿y después de esos 10 años te gustaría volver a intentar tener que te cambien los pulmones de nuevo? Y me dijo, no, yo no quiero eso. No quiero volver a pasar por eso. O sea, ella está viviendo para 10 años más. ¿Cachai? Entonces es como, ¿qué mensaje más potente es ese? O sea, vive el presente. Sí. Vive tu vida, ¿cachai? Motívate, haz las cosas que tenés que hacer hoy, porque mañana no sabemos. Exactamente. Y bueno, y ahí por eso te digo que Zona 3 a mí me va nutriendo mucho de la parte psicológica, de la parte de conocimiento, y yo creo que también por eso he seguido también el deporte. Porque es parte de trabajo, parte de deporte, disfrute de trabajo, es como una mezcla bien rara. Conoce el lado humano de las personas. Claro. Y eso es maravilloso. Sí, pues. Creo Entonces, que- como te digo, mi objetivo es llegar a viejo sano. Eso es como mi gran objetivo. No sé si a alguien le vaya a servir eso o no. Porque yo pienso, digo, si me voy a poner un objetivo, ponte ya a terminar un 73. ¿Y después? ¿Qué viene? O sea, no sé. Entonces, por eso mi objetivo va más allá del 73 o de la Sí. maratón o de lo que sea. Es lo que trae consigo el poder entrenar de esta manera al final. Claro. Aunque si te pones a pensar, igual nosotros nos exponemos, yo nunca he hecho un 73, quiero ir ahora a Pucón, voy a ir a Pucón. Eso. Pero igual nos exponemos a hartas cosas, o sea, nadando tanto rato, andando en bici, al final no podemos estar pensando en qué va a pasar, pero igual nos exponemos. Sí. Entonces al final uno se cuida para llegar a ser un adulto mayor muy sano, pero igual somos un poco contradictorios porque al final nos estamos exponiendo a ciertas situaciones que una persona común y corriente no se expondría. Claro. Po. Entonces, o sea, nos cuidamos sí, pero igual nos gusta esta sensación que nos produce el deporte. Si al final lo que nos une el deporte, y yo creo que tú y la gente que nos está escuchando, es lo que nos produce. Po. Claro. Estas sensaciones que nos van trayendo, La endorfina. todos estos neurotransmisores que se están activando en este momento y en algún momento se vuelven un poco activos. Sí, es la droga. Yo siempre he dicho, es mi droga. El deporte es mi Exacto. droga. Y no tiene nada de malo. Malo es cuando nos vamos al extremo y ya el deporte igual trae cosas negativas cuando tenemos exceso de competitividad, quizá un montón, o ejemplos también poco saludables, pero tratemos de mantenernos
al medio. Claro, Tratemos sí, de no irnos al extremo. sí, ahí, bueno, ahí es súper importante. Hace poco, no recuerdo bien el estudio cómo era, pero era como el maratonista. ¿Por qué miércoles nosotros vemos a las maratonistas elite y se ven mal, po? Se ven demacrados, se ven viejos, no se ven saludables? Y ahí va un poco de eso, que es Sí. ellos son el extremo del maratón. Ellos entrenan mucho, mucho, entonces se Exacto. están desgastando mucho su cuerpo. No podemos compararlo con un maratonista amateur que hace una al año y se Exacto. demora 3 horas y media, ¿cachai? No es lo mismo, porque hay una No. manera, hay hay un espacio saludable en el deporte. Y yo creo que Sí. donde estamos la mayoría de los amateurs. Obviamente tenemos a estos extremistas, no son extremistas, o sea, se dedican al tema, son elite, que se están desgastando mucho. Están viviendo la parte negativa del deporte, por así decirlo. En parte, Mm. en parte sí, pero al final es lo que los mueve a ellos. Po. Claro. De repente nunca vamos a entender a todas las personas. Nunca No. vamos a entender por qué los maratonistas corren tan rápido, ni por qué... No lo vamos a entender y otros deportes también, pues como Sí, por po. ejemplo el físico-culturismo, que te lleva a un extremo al cuerpo Sí. de deshidratación, al final un montón de cosas. No, pues, y se inyectan y todas las cuestiones. Exacto. Pero a lo que voy es como el ser humano es tan único, todos los cerebros son tan diferentes, son todos únicos en realidad. Nunca vamos a entender como el trasfondo, así como ya el 100% de cada persona, pero es lo que los mueve a ellos. Po. Es lo que los hace sentir vivos, es lo que es la pasión que tienen finalmente. Así que mientras la podamos potenciar, genial. Eso, la pasión va de la mano. Oye, Francisca, bueno, dentro de, ya hablamos lo que es motivación y objetivos, espero que se haya entendido un poco la importancia de estos dos. La segunda parte es un poquito, va de la mano obviamente del objetivo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, ya me pongo un objetivo X, necesito terminar un 21K en 2 horas, mi objetivo, pero al final me demoro 2 horas 10 o 2 horas 20? O en el proceso me fracturé me fracturé un dedo chico, o me lesioné, tengo periodontitis. ¿Cómo manejamos la frustración y ansiedad en los entrenamientos y competencias? Ya. Eso sí, po, hay que trabajarlo, de hecho te iba a decir, hay que trabajar eso previo. Nosotros tenemos que estar preparados al momento de exponernos a la competencia que queremos correr en 2 horas y la hicimos en 2 horas 10. Y porque nosotros podemos controlar ciertas cosas. O sea, podemos controlar nuestro movimiento, cómo vamos a correr, lo que vamos a llevar puesto, pero nosotros no podemos controlar la cantidad de personas, el clima o la calidad del suelo. Son muchas cosas que están fuera de nuestro alcance. Y esas cositas son las que nosotros tenemos que que agregarlas a nuestro plan de acción, como al momento de que nosotros vamos a correr, nosotros también sabemos que esas cosas pueden pasar. No es que vamos a estar pensando constantemente en que eso va a pasar, pero son cosas que ya las hemos analizado, son cosas que ya las hemos considerado. Entonces, ya, si me demoré 2 horas 10, después vamos a hacer el trabajo de reflexionar y saber ya qué cosas pasaron que hicieron que tuviera 10 minutos de desfase en realidad desde mi meta principal. Po. De ahí pueden haber pasado cosas externas, como cosas también internas que quizás nuestra mente no estaba al 100% preparado, que al final la mente son los pensamientos que vamos teniendo. Y esos pensamientos o nos motivan o en realidad nos pueden te tiran para hundir, abajo. sí, un montón. Sí, oye, entonces cada vez que no una herramienta importante para manejar toda esta frustración y ansiedad es hacer una recapitulación, entender qué fue lo que hicimos mal en ese proceso o en esa carrera En un que nos post, llevó. sí, Claro, post, después de. En un después de es ideal, pero no hacia apenas terminaste la carrera de hacerlo, no, porque al final ahí tú estás ahí con las emociones aquí igual a flor de piel y uno se anda con las emociones muy expuestas, por decirlo así, no toma buenas decisiones ni tampoco piensa como debiese pensar. Claro, no corro más. Exacto, pero eso tiene una lógica también, Nunca porque al final cuando nosotros no sabemos gestionar bien nuestras emociones es muy probable que tomemos malas decisiones, porque al final están como en la misma área cerebral que va muy de la mano. Por eso es tan importante aprender a gestionar las emociones. Po. Y ahí va de la mano la frustración. Entonces, después es muy importante hacer como este análisis. Obviamente en un momento con calma y todo. Y antes lo importante siempre es preparar la carrera, la competencia que sea, pero mirando todos los aspectos que podamos encontrar. No solamente como preparando nosotros con correr, no. O sea, fijémonos en el clima que va a haber, dónde va a ser, la superficie que vamos a tener, la cantidad de gente. Claro. Todas esas cosas tenemos que verlas antes, porque si en algún momento una de esas cosas nos impacta, nos influye,
también vamos a saber por qué, po. Vamos a estar preparados para Claro. eso. La idea siempre es estar preparado porque eso es lo que le acomoda al cerebro, saber qué va a pasar. La incertidumbre muchas veces nos mata. Sí, es súper importante. Y bueno, yo tengo un ejemplo súper claro mío. Soy súper autorreferente, pero no tengo más ejemplos No, está de otras bien, personas. po. Yo el año pasado hice los 21K de Santiago. Ya. Y mi coach me dijo, ya corre a tanto. Ya. Y yo, con la emoción, con la ansiedad, con todo, dieron la partida y me fui a 350, porque es pura bajada cuando empecé a correr. Es bajadita, después plano y después empecé a subir. Me fui a 350 dándolo todo y después la subida me maté. ¿Cachai? Y la subida es harto, po. son como 10 kilómetros Es subidas, harto, más o menos. sí. Y me maté. Y terminé corriendo, obviamente empecé muy fuerte y terminé corriendo despacio, porque mi cuerpo no dio. Bueno, ese tiempo igual hice un PB porque venía con mis primeros 21K, igual me fue bien y todo el tema, pero me hubiera ido mucho mejor. Entonces, claro, después de la carrera con mi coach, me dijo, ¿viste? Te fuiste muy rápido, me dijo. Te quemaste, po. Te quemaste el tiro. Entonces ahí para mí fue una experiencia personal que me enseñó a ser inteligente en carrera, a no darlo todo al principio, a tener una estrategia de carrera. Un año después vuelvo a hacer 21K, que este 21K no los preparé porque venía con la preparación del Ironman de Lima. Entonces, El de ahora. El de ahora, sí. Entonces lo que me quedó y fue lo que mejoré en ese proceso fue lo que fue hacer a los 21K de Santiago. Y empecé, bueno, primero que nada, hice una estrategia Pace Pro de Garmin, no sé si las cacháis. Nunca la he hecho, pero sí sé que... Ya, pues dije, yo le dije a Garmin, sé que necesito terminar en 1 hora 35. La anterior había hecho 1 hora 39. ¿Ya? Y dije, ya quiero terminar en 1 hora 35. Háceme la estrategia kilómetro a kilómetro. Ok, la hice. Ahí tú puedes ver del tema de, por ejemplo, quiero empezar más suave o empezar más fuerte y terminar más suave, o empezar más suave y terminar más fuerte, ¿Y ¿cachai? en esa aplicación pones el plano y todo? Todo. Ah, Todo, mira, ponís, qué todo, buena. ponís toda la cuestión y te hace el Pace Pro, ¿cachai? Entonces yo le dije a Carmen, mira, quiero empezar corriendo suave y al final apretar. Al revés de lo que hice el año pasado. Entonces me dio una estrategia que se carga al reloj y este te va diciendo kilómetro a kilómetro. Entonces, claro, empecé corriendo suave. Empecé con 4:40, ¿cachai? Hasta el kilómetro 11 más o menos, tratando de aguantar toda esa subida y no quemarme. Y el reloj igual es bacán porque te va diciendo así como, ya en este minuto vas 20 segundos sobre tu objetivo. ¿Cachai? Entonces si mantenía ese ritmo me iba a demorar menos de 1 hora 35. Y entonces ya la subía, todo el tema, iba súper bien. Y después empezó la bajada. Y ahí, bueno, me detuve como un gel, bueno, y perdí toda toda esa ventaja que había tenido. ¿Mm? Y bueno, después empecé a bajar. No pude mantener bien el ritmo porque la bajada tenía que ir como 4:15, 4:10. Ahí me agarré de un chico que le mando salud, que fue mi pacer, que ¿Ya? me conocía también. Y este compadre era súper fuerte. Y yo traté de seguirlo lo que más pude. Y bueno, después tuve que bajar un poco la velocidad, pero al final mejoré. Hice mi PB, ¿cachai? Bajé a 1 hora 37. Y esto lo hice a través de la estrategia, Bueno. diciendo inteligente. Porque probablemente si no hubiera tenido una estrategia, no hubiera sabido qué hacer kilómetro a kilómetro, a lo mejor me hubiera quemado antes. Exacto. Y me hubiera demorado más, ¿cachai? Y hubiera sido puto, la cuestión. Me Siempre. hubiera desmotivado y todo el tema. Entonces ahí Siempre fui súper necesitamos. inteligente, planifiqué kilómetro a kilómetro y lo logré. Y eso, o sea, siempre, siempre, siempre necesitamos una estrategia. Sea un desafío menor quizás, siempre. Porque sin la estrategia no estamos como cómodos, no estamos como al 100% de qué va a pasar. Claro. Como te decía adelante, el cerebro necesita saber qué va a pasar, porque si fuera por él se queda ahí donde mismo está siempre y no vamos a correr una maratón, ¿para qué? Eso dice el cerebro. Entonces lo que necesitamos nosotros para darnos más seguridad también, que obviamente va a potenciar también nuestra autoconfianza, es prepararnos y es poder manejar, entre comillas, manejar todo lo que podamos manejar, preparar bien, visualizar todas estas técnicas que tenemos como a nivel mental para poder llegar bien preparados. Nunca vamos a saber realmente qué va a pasar porque nadie puede ver el futuro. Claro. Pero en realidad nosotros ya nos preparamos lo suficiente y con eso tenemos que ir y estar dispuestos y darlo todo nomás por la competencia. Exacto. Dentro del, bueno, Zona 3 tiene un grupo de WhatsApp y somos como más de 200 triatletas, runners. Y uno de los chicos compartió una visualización de la carrera en todas las distancias. Ya. Entonces hizo un ejercicio así kilómetro a kilómetro. ¿Qué es lo que hay que ¿Ya? ir pensando kilómetro a kilómetro? Así como kilómetro 1, esto está empezando, tengo que ir suave, tengo que mantener mi energía, ¿cachai? No sé, kilómetro 10, vamos en subida, esto se está poniendo difícil, pero ya voy a llegar al kilómetro
12, donde todo se empareja, cosas así. Y yo lo encontré súper bueno. Nunca lo había visto. Y dije, wow, está bueno. Así como porque Eso- te da como... Hay gente que trabaja así, pues. Se planifica así, ¿qué pienso en cada kilómetro? ¿Y tú qué piensas en las carreras? ¿Qué pienso yo en las carreras? Como te digo, ahora estuve pensando en los últimos 21K en terminar de hacer mi PB todo el Estás rato. ahí más pendiente como de Estaba lo que te pendiente del reloj. avisaba. Así como, por ejemplo, hasta el kilómetro 11 iba 30 segundos sobre mi objetivo. Ya, De ahí tuve que parar, me tomé un gel, perdí como el ritmo. claro, el ritmo y ya empecé a bajar y al final me demoré como 2 minutos más del objetivo que era 1 hora 35, pero aún así yo sabía que iba mejor que la vez pasada. Entonces iba pensando en eso. Y aparte voy con la cámara, voy grabando, entonces trato de repente ver gente, buscar historias dentro de la carrera. Entonces como que es medio raro Sí, porque hace hartas cosas. ir grabando y corriendo y tratando de Sí. buscar el PB. Entonces, No estamos tan enfocados en realidad en una cosa. Lo Sí. ideal siempre es como poder enfocarnos en el objetivo, como en la carrera, sacar tu PB en este caso y habernos enfocado 100% en eso. Lo conseguiste, Lo súper conseguí, bien, sí. pero es muy probable que podáis sacar mejor todavía. Probable. Si solamente nos enfocamos en eso. Sí. Lo que me mencionabas de esta persona que visualizó, la visualización es mucho más allá que de imaginar solamente. En la visualización previa, cuando tú vas a hacer una competencia o algo, la técnica de visualización es la que tiene mayor como comprobación científica de que realmente funciona. Yeah. Entonces, no solamente imaginamos, sino que también podemos utilizar sonidos, podemos utilizar olores. Tenemos que imaginar el sonido, no sé, de la gente gritando afuera, el clima, si va a estar lloviendo Así húmedo, como imaginar... pasarse la película completa. Exacto, imaginar que está, no sé, pues que vamos a tener humedad en el cuerpo, cómo es de repente hasta nosotros escuchamos como nuestra propia respiración, recordar eso. Esa es la visualización, no solo imaginar que voy corriendo, sino Claro. que también desde mí, desde dentro. O sea, si yo te digo ahora, así como, imagínate a ti corriendo, tú te vas a ver a ti corriendo, Claro, ¿cierto? sí. Lo ideal de la visualización también es que tú te veas desde ti mismo. O sea, que te imagines, pero viendo a la gente que está afuera, mirando tus piernas desde arriba, ¿se entiende? Sí, la media volada. Sí. Sí, porque es que esa es una técnica que Claro, se entrena. O está sea, buena. piensa que al final la psicología del deporte es un entrenamiento mental. Y el entrenamiento mental es un entrenamiento más. No es solamente... no es solo hablar, no es solo eso. O sea, tú tienes que tener un plan también. Es igual que tu planificación de correr. El entrenamiento mental tiene una planificación que también tiene como semanas, por decirlo así, de carga y descarga, donde obviamente hay semanas que vamos a estar más tranquilos y otras aplicando más técnicas. Y esto que hacía ese chico, aparte de visualizar, también tenía estaba reforzando el autodiálogo, que idealmente Eso, tiene el que ser, autodiálogo. sí, que tiene que ser positivo. Eso. O sea, al final, y positivo y directivo en muchas veces, porque no solamente nos sirve como no, ya, yo sí puedo, ya sí me estoy motivando con palabras, pero también pero ¿cómo puedo en realidad? ¿Qué tengo que hacer? O sea, recordar, subir la rodilla, dar la zancada más larga o céntrate en mantener bien tu respiración y que no te hiperventiles o, no sé, mantenerla abrazada. Al final, el yo puedo tratar de que vaya acompañado como de un pensamiento directivo, así como yo puedo, pero ¿cómo lo hago? Listo, haciendo esto y lo otro. El autodiálogo, ese es un tema que hablamos en los otros capítulos y yo lo encontré increíble porque no lo conocía. No lo ¿No? conocía, ¿no? Y claro, pues ahí hay varias frases que la gente tiene y yo siempre trato de preguntar estas cosas. Por ejemplo, el triatleta ¿cómo se llama? Bueno, ahora mismo un triatleta súper famoso, muy, muy exitoso, el Frodeno. ¿Ya? Él se decía en los momentos difíciles, él hablaba y decía, yo soy una roca, ¿cachai? Y todo el rato así como, soy una roca, soy una roca, no, aquí nadie me quiebra, soy una roca. Y con eso seguía adelante, a pesar de los dolores, a pesar de las dificultades, él era una roca en ese momento. Cada Y hay uno, gente que tiene estos tipos de frases, yo no tengo. búscala. Sí, La- no he encontrado una así como soy una roca. O quizás la Porque no tienes. funciona para mí, no sé. Puede ser, pero no sé, no la tengo clara ahora. Sí, quizás no te has dado cuenta, pero debe haber algo que tú te repites constantemente en las carreras largas, por ejemplo. Porque en la mente siempre va a tener pensamientos, siempre van Sí. a llegar. Por eso es tan importante el autodiálogo, porque los pensamientos
nos pueden jugar muy en contra. El pensamiento, o sea, el típico no puedo es lo que más nos va a limitar. Un no puedo realmente limita. Nosotros no nos damos cuenta, pero a nivel inconsciente hay un impacto en el cuerpo y te Sí. frena. O sea, es que ahora pensando, ¿sabes cuáles son mis pensamientos? Por ejemplo, las 2 carreras más difíciles que he hecho en mi vida fue el Giro del Lago. ¿Ya? Fueron 160 kilómetros con una altimetría de miedo, porque la vuelta al lago Yanquihue fue terrible. Terrible para mí. Me demoré 6 horas. Y la otra, la más terrible que he hecho fue la de Lima. Por el La de calor, ahora. sí, la de ahora. Y claro, al final, lo que yo pensaba, iba muy lío. Ponte, para el Giro del Lago, yo venía pensando, oye, si me bajo la bici y hago que Mira. me lleve una camioneta del circuito como para llegar, porque ya no puedo más. Y yo decía, y yo más lago, uno tiene un diálogo interno. Y yo le decía, no, yo me decía, no, viajaste tanto, ¿cachai? Pagaste un vuelo, estáis con tu bicicleta acá, ya lleváis 120 kilómetros, tenéis que llegar a la meta, sí o sí. ¿Para qué te pegaste el viaje? ¿Para qué hiciste tanto show? ¿Para bajarte antes de la meta? O sea, no, tenéis que llegar al final. Y en Lima me pasó lo mismo. En Lima iba, bueno, hice la natación súper bien, la bici súper bien, el trote empecé así, on fire, y después los últimos 10 kilómetros me apagué, así, pero el cuerpo se apagó. Y fue una lucha interna así bestial, y me fue el mismo diálogo. O sea, ¿para qué te pegaste el medio vuelo, cachai, acá a Lima, el medio viaje? Eh, y aparte aquí aparece también Zona 3 de nuevo, porque aparece, estoy grabando un video y no voy a llegar a meta. Así como, no puedes, tienes que hacerlo, tienes que llegar a la... Y es un poco el diálogo que tengo interno. Y ese diálogo, en tu caso, bueno, te sirve. Mira, Sí, porque es para mí, pues, soy exacto, yo. hay un ejercicio también que pasa esto de que tú mismo me dijiste ahora explicándome, hay un momento en que dije, ya, y si me bajo la bici porque en realidad no puedo, Sí, estoy pues, sí. así demasiado La cansado. mente... Pero hiciste este ejercicio tú mismo de como de corrección, que al final no es como que te dijiste, no, yo sí puedo, no, en realidad te recordaste tu propósito. Cuando nosotros realmente no tenemos un propósito en el deporte es muy difícil concretar las cosas que queremos. Es como que nos quedamos con la idea solamente. Entonces, ¿qué hiciste tú? Transformaste esto de como ya no puedo, estoy cansado, con el que en realidad mi cuerpo me da. O sea, entrené, estoy preparado, hice todo esto y aparte tuve un sacrificio de cosas como el viajar, inversión también, tiempo y un Sí, pues. montón de cosas más. Y ahí lograste salir y avanzar. Y es un pensamiento, es un autodiálogo al final. Lo ideal es que podamos en un futuro, tú, por ejemplo, seguir trabajando esto para que el pensamiento como el que si me bajo la bici y hasta aquí nomás llegué, lo ideal es que llegue cada vez menos. Fue tan real ese pensamiento. Ojalá que no llegue, pero va a llegar, sí. O sea, los pensamientos como intrusivos y estos pensamientos negativos llegan. Nadie te puede decir que nunca los vas a tener. Lo importante es que tú tengas tu propia estrategia, tu propia forma de poder corregir eso. ¿Y eso cómo se hace? También en un momento así como ahora, por ejemplo, sentado y empezar a recordar esos pensamientos. Pues, ¿qué pensamiento tuve yo? Ya, entonces, ¿qué pensamiento podría tener cuando me llegue este? Y ese es un trabajo que cuando estés en la carrera, créeme, que te va a llegar el no puedo y vaya a tener la Voy a tener corrección ahí al la lado. corrección. Oye, y tú como psicólogo, me imagino que tenés muchas más herramientas. ¿Cuáles son tus pensamientos en esos momentos difíciles? Mira, yo trabajé harto eso porque en su momento yo también me frustraba. Yo hice otro deporte antes ¿Qué también. hacías? Hice CrossFit harto tiempo. Súper difícil. Y eso es nada que ver, Sí, po. es otro estilo de deporte. Y me gusta harto, le tengo harto cariño a ese deporte. Trabajo con hartos deportistas de CrossFit. De hecho, trabajo como con la chica mejor aquí en Chile y todo el tema. Pero ¿qué pasa? Yo me frustraba, po, porque yo en realidad nunca le tuve un propósito claro a lo que era el CrossFit y me di cuenta después. Yeah. Me di cuenta cuando fui dejándolo un poquito y cambiando como ya fijándome en otra disciplina, me di cuenta que en realidad lo hacía porque tenía amistades, lo pasaba bien, me sentía fuerte. Yeah. Pero ¿cuál era el fin de eso? Como que nunca lo tuve claro. Entonces cuando me frustraba, sí, yo tuve momentos en que me desregulé emocionalmente. Pero en ese tiempo después lo trabajé. Hoy en día no me pasa. La verdad, no me pasa, porque trabajé mucho antes el tema de mis pensamientos, de que en realidad, en ocasiones, en este otro deporte me frenaron, po. Varias veces, como que realmente levantar un peso, por ejemplo, porque ahí tenéis que levantar Sí, po. hartos pesos y sacar un peso máximo, que le llaman. Y mi cabeza me frenaba porque me daba miedo levantar el peso, no porque no tuviera la fuerza. Entonces, ¿cómo yo Sí, salía de ahí? Pues exacto. muchas veces no pude salir. Y ahí es cuando yo dije, ya, o sea, a mí siempre me ha gustado el deporte y ahí empecé a dirigirlo mucho más a la psicología deportiva.
porque dije, no, a mí me gusta el deporte y yo sé que lo que me está fallando aquí son mis pensamientos, ¿qué hago? Y ahí empecé a buscar herramientas. ¿Y cómo las trabajé? Estos mismos pensamientos negativos, como te digo, en un momento, en un papel, anda, lápiz y papel, que obviamente en el cerebro hace otro trabajo y es mucho más efectivo escribir en lápiz y papel que en computador o teléfono. Me senté y dije, ya, no sé, me pasa que me da miedo. Me da miedo, ¿qué voy a hacer? O sea, si tengo miedo me voy a frenar siempre, pues en realidad da lo mismo si tengo miedo, algo tengo que hacer para cambiar eso. O él no puedo, o él no, yo hoy día no descansé y en realidad se había descansado. Al final es como un autosabotaje solo. Y ahí fue, lo que a mí más me sirvió fue hacer ese trabajo sola, tranquila, que yo se lo recomiendo a todos. Sentarte un día en la casa, estar, no sé, descansando y ponerse a pensar en esos momentos en que ya tú terminaste contento tu carrera. Pero me dijiste todo el rato, quizá, esto es un ejemplo, que lo sufriste todo el rato, sufrí toda la carrera. O sea, es que yo en realidad no, yo Fui quería a puro parar, sufrir. pero llegó a la meta y después me dice, no, estoy contento y todo el tema. Ya, ok, genial que esté contento, te felicito. Pero hay que trabajar esto porque la idea es que tú no vayas a sufrir, la idea es que tú disfrutes. Si tú no disfrutas, tu rendimiento baja, realmente. O sea, está muy relacionado. Entonces, ¿qué necesito yo? Que el deportista disfrute. ¿Cómo el deportista disfruta? Cambiando los pensamientos, pero para cambiarlos tenemos que hacerlos conscientes. ¿Cómo los hacemos Sí. conscientes? Escribiéndolos. Oye, ¿lograste superar tu miedo en el CrossFit? Sí, ¿Pudiste hacer los totalmente. pesos máximos? Pude hacer mis pesos, pero no me satisfacía. Ya. Y no así, en Y ahí el que te running y en el cambiaste en el... triatlón, me encanta. ¿Y cuál te es tu juro. objetivo en running o triatlón? O ¿Hay un sea, objetivo así como grande? ahora mi objetivo es el 70.3 de Pucón. Ya. Primera vez voy a debutar. De hecho, en la distancia va a ser ahí. Y bueno, ahora voy también a la media maratón de Viña Ya. en octubre. Bueno. Pero y ahí quiero bajar tiempos porque siempre mi objetivo han sido como terminarlas, como sintiéndome mejor físicamente. Pero ahora voy por bajar tiempos, de verdad. ¿Y ahí cuánto querías hacer? Lo quiero hacer, no, tú corres súper rápido, pero yo lo quiero hacer en 1:45. Bueno, Sí, bueno. ese es mi Oye, tiempo. pues al final aquí no hay rápidos ni lentos. No, es cada si uno nos con su comparamos, mismo. sí, pues si nos comparamos siempre va a haber alguien más rápido o más lento Siempre. que Po. uno. Es como si yo me comparara con Carlos Díaz. Po. Oh, oye, qué espectáculo. ¿Quién? No Ese fue nadie. hombre, Pues, si sí, no hay más rápido, no hay chileno más sí. rápido que él ahora. No, para nada, Mm. él es. No, y Seco. genial que lo viste ahora en la maratón de Yo Santiago. cuando estaba llegando a meta, él llegó, pues. No, Yo qué estaba llegando a genial. los 21K y el compadre decía, viene Carlos Díaz, Oh, terminando la genial. maratón en primer lugar. Entonces yo llegué, hecho bolsa, ahí respirando, tratando de volver un poco en sí y llega Carlos Díaz. No, Oh, no lo pude ver genial. porque me tapaban un montón de cosas, pero escuché todo. Yo me quedé a la premiación para poder verlo ahí y hablarle. Yo Carlos Díaz, bueno, si alguien conoce a Carlos Díaz, lo he intentado invitar acá, he intentado hablar con él, Y nada. conectarme, pero no tengo éxito, no puedo, Carlos, por no me favor, responde. contesta. No sé si los verá o no, pero no me responde. Pucha. Espero, Bueno, es que espero debe tenerlo en tener- algún momento acá en el podcast. Debe tener millones de mensajes también, po. Sí, sí. Oye, recién estábamos hablando acerca de, bueno, las frustraciones, en las competencias, un poco la ansiedad y todas estas herramientas del autodiálogo que obviamente nos sirven. Pero hablemos un poquito acerca de la autoconfianza y el autosabotaje, que un poco va de la mano, muy de la mano, de lo Sí. que recién estábamos hablando. ¿Qué vendrían siendo estas dos cosas? Ya, mira, lo vamos a cambiar de orden. Por ejemplo, el autosabotaje es como lo dice la palabra, son estas conductas y pensamientos que tenemos nosotros mismos que nos perjudican o nos retrasan o nos limitan a poder avanzar o maximizar nuestro rendimiento. Por ejemplo, los mismos pensamientos de como, ¿y si mejor me quedo acostado hoy día? Que hace frío, Hace frío, claro. me voy a Me quedar duelen las aquí, piernas. ya, y ¿sabes qué? No sé, me estoy preparando para tal competencia y queda poco tiempo, pero igual voy a salir hoy día en la noche, voy a carretear, voy a tomar y voy a hacer todo esto. Sí, total, igual voy a salir a correr mañana. Claro. Al final no nos estamos dando cuenta, pero todo eso nos estamos autosaboteando porque estamos haciendo cosas que nos están favoreciendo a nuestro objetivo. Y eso también pasa porque de repente no estamos tan convencidos del objetivo, quizás no hay objetivos claros. Y eso mismo hace que bajemos el rendimiento. Cuando nosotros tenemos un rendimiento bajo lo esperado, dañamos también nuestra autoconfianza, porque de repente vamos a algún lugar o vamos a entrenar y llegamos como cansados o con el pensamiento de que quizás no, hoy día no voy a rendir tan bien. ¿Y qué pasa? Que no rendimos tan bien y eso se va
se va como acumulando. El lunes no rendí tan bien, el martes tampoco, el jueves, y al final es como, va bajando mi autoconfianza porque voy diciendo, en verdad no sirvo para esto, no soy tan bueno. Pero si te das cuenta, todo va tan de la mano, está tan unido, Sí. que de repente hablar de algo en específico igual es difícil porque vamos agarrando todas las otras aristas. Oye, y en esos momentos cuando uno se dice, sé que no soy bueno en esto. Nace la disciplina. ¿Qué herramientas hay de la parte psicológica como para... porque al final no es que nadie no es bueno en esto. Si esta cuestión es un deporte y obviamente los avances son distintos y por eso no es bueno compararse con nadie más. Exacto. Y nadie no es bueno. Todos son buenos. Obviamente si vais entrenando día a día, ¿cachai? Todo el Sí. tema. ¿Qué herramientas podemos usar o hay dentro de la psicología como para erradicar ese pensamiento? Sí, se puede erradicar el pensamiento de que no soy tan bueno. Eso. No el otro como del que no puedo, estoy cansado, esos son difíciles de erradicar. En Eso, realidad, no hay- entra la disciplina, sí, nomás, pura exacto, disciplina. de verdad. O sea, la disciplina es súper importante Sí. también, po. Pero esa disciplina, ¿de dónde nace? Po? Claro. De un compromiso con algo que tú quieres realmente. Entonces, ¿cómo podemos quizás erradicar estos pensamientos? Estaba pensando como en hacer consciente en realidad como ¿qué quieres? Al punto que llegamos del principio que te estaba diciendo. Estamos como, volviendo para atrás sí, siempre. como ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué en realidad estáis corriendo si podríais haber hecho tenis? ¿Por qué Pádel. podríais haber hecho pádel? ¿Por qué estáis haciendo CrossFit en mi caso, por ejemplo, si podríais haber estado, no sé, nadando? En realidad yo por algo lo elijo, por algo elijo el deporte, teniendo la dificultad que tenga, pero por algo lo elijo. Y eso es lo que no se nos puede olvidar. Y de repente si se nos olvida, porque en realidad es probable que no lo queríamos. Es probable que en realidad no nos guste. Y no es que no seamos buenos. Quizás que en realidad lo estábamos haciendo Mira. porque mi amigo lo estaba haciendo, quizás. ¿Se entiende? Como al final buscarle el sentido, insisto. Yo soy como muy fan de buscarle el sentido a las cosas. Porque obviamente soy psicóloga, Claro. soy como de esa línea de que en realidad para mí, como psicóloga, sea en el área que sea de la psicología, si tú no le hallas el sentido a lo que estás haciendo realmente, ¿y a qué me refiero con el sentido? O sea, ¿qué es lo que te está produciendo? Si lo estoy disfrutando, ¿me está gustando en realidad? ¿Por qué lo estoy haciendo? Si tú no le encuentras eso a lo que estás haciendo, es muy probable que creas ¿Para que no qué, eres po? bueno y para qué lo estoy ¿para qué? haciendo, ¿cierto? Pero cuando yo les recomiendo, en serio, cuando están muy perdidos en ese caso, busquen apoyo a nivel psicológico y no crean que es porque estás loco, o sea, que eso también es una No, creencia. pues si ustedes tienen herramientas y más o menos Exacto, saben porque dónde dirigir el si te pensamiento. estás dando cuenta que a ti te gusta el running y te estás dando cuenta que estás entrenando, estás haciendo todo, pero aún así tú sentís que estás como perdido. No lo estoy pudiendo hacer solo. Busquemos una ayuda profesional. Vamos a un psicólogo, y no te estoy diciendo que vaya a ir toda la vida al psicólogo, pero anda Claro. al psicólogo expresa. Es lo mismo que cuando, no sé, pues querés bajar de peso y sientes que estás haciendo todo. Pucha, busquemos ayuda profesional y vamos al nutricionista. Entonces, al final, uno puede hacer, hay muchas personas que pueden hacerlo por sí solos, y genial, y lo aplaudo y de verdad que lo encuentro maravilloso. Pero hay personas que necesitan más apoyo. Claro. Y ahí es cuando uno también tiene que ser consciente y también tiene que hacer como esta autocrítica y decir como ya, en realidad en algo estoy fallando, ya, listo, voy a tomar la decisión. Claro. Y si quizás si el deporte no te hace sentido, quizás, y después de hacer todos estos ejercicios, a lo mejor realmente el running no es para ti. Sí, Y tenés que puede cambiarte de ser. deporte, buscar otra cosa. Porque al final no te está causando satisfacción. Exacto. Y uno está haciendo el deporte porque le gusta y por hobby o para distraerse, sea el motivo que sea. Nadie está haciendo deporte para pasarla mal, pues yo No. creo. Es como, o sea, no creo, nadie lo hace por eso en realidad. O esperemos que no. Esperemos que no. Entonces, si no lo estás haciendo para eso, pero te está provocando esto, no, pues, hay que Exacto. hacer algún cambio. Sí, pues al final el deporte es para disfrutarlo, es para desconectarte y tiene que ser una Lo es. pasión, si no es súper difícil. Y hay que disfrutarlo. Sí. Eso que mencionas de Hay verdad. que disfrutarlo, si no, no. ¿Para Muy qué? Pues, importante. ¿para qué? Hace otra cosa. Sí. Y el disfrute de verdad que te va a traer mejor rendimiento. Sí. No lo digo yo, lo dicen los estudios. Sí, pues y aparte uno lo ve, o sea, yo entreno y me gusta entrenar, lo disfruto. Y hacer los rodillos, bueno, normalmente son medio fome y todo el tema, pero obviamente hay días que no son buenos. Hay días que no quería entrenar y hay días que no vaya a entrenar.
Y yo por lo menos ya llevo harto tiempo haciendo deporte y esos días que no quiero entrenar, no entreno. Entreno igual. No Es entreno. parte, tú lo tienes que hacer un hábito al ¿Cachai? final. O de repente, no sé, pues de repente le digo a mi entrenador, ¿sabes qué? ¿Por qué no me cambiáis? Hoy día mejor corro, mañana hago rodillo. O simplemente no lo hago y no me siento mal por eso. O sea, mañana voy a seguir entrenando. En un día mi condición física no va a bajar. ¿Cachai? Exactamente. Es como también estar un poco flexible también, pues Sí. si nosotros somos amateurs, o sea, Necesario. esta cuestión lo estamos haciendo por salud, por gusto, por entretención, de repente no entrenar. Obviamente, no, si estás ahí un mes sin entrenar, no, Sí. no, ¿cachai? Pero si te pasáis 1 o 2 días, no pasa nada. Exacto, o sea, también te hay que poner esos límites. No es lo mismo dejar de entrenar 1 o 2 días, dejar de entrenar la semana completa. Claro. O no es lo mismo, no sé, chantear el fin de semana que chantear la semana Toda la semana. completa. Hay que ser flexible, Claro. porque sin flexibilidad también nosotros nos estresamos y nos llega sí, más estrés finalmente al Eso. cuerpo. Espérate, vamos bien, vamos bien. Ya, esta está buena. ¿Cuál? Mira, bueno, dentro de la autoconfianza y el autosabotaje hay un punto acá que es experiencias vividas que marcan. Cuando una mala carrera te persigue por meses. Y igual es súper importante porque, claro, hiciste la carrera, a lo mejor te lesionaste, a lo mejor no lograste tu objetivo, qué sé yo, y fue una mala carrera y eso lo venía cargando y te venís como castigando tú mismo, así como, eres penca, no pudiste hacerlo, eres charcha, no sé qué otros pensamientos habrán, pero te venís como machacando con eso. ¿Qué hacemos ahí en ese caso? Mira, me estaba acordando de una atleta que tengo, que ella se lesionó. Ya. Ella es elite y se lesionó en una... Hoy, creo que fue en la competencia. ¿Y qué pasó? Se lesionó haciendo un movimiento. Y haciendo este movimiento, obviamente después en otras competencias ella tenía que hacer este movimiento nuevamente. Y un movimiento que exponía harto como su hombro, que era la parte donde estaba lesionada. Y ella llegó a mí también, o sea, como para poder potenciar el área psicológica y porque estaba muy frenada en eso. Y sin el movimiento no logra avanzar en la categoría en Claro. realidad. Entonces, ¿qué pasó? Retrocedimos. Volvimos al momento de cuando pasó la situación, cuando pasó la lesión. Ya, la lesión, perdón, salió porque ya hizo mal un movimiento, quizás estaba sobrecargada de entrenamiento, a veces motivo. Lo que el trabajo que empezamos a hacer fue como reestructurar este momento, porque la lesión, o sea, yo no le podría a ella decir, oye, ¿sabéis que tú nunca más te vas a lesionar? Yo nunca le voy a prometer No. eso, porque en realidad no lo sabemos. Pero ella empezó a hacer un entrenamiento fortaleciendo esta área y aparte el entrenamiento diferente. Nosotros no seguimos haciendo las mismas cosas para volver a lesionarnos. Nosotros cambiamos el camino, cambiamos en realidad la planificación o la forma de entrenamiento. Nos enfocamos en fortalecer esa área para que no se vuelva a lesionar. Hacemos cambios. Entonces, a ella tenía este temor de cuando iba a hacer el movimiento, me va a volver a pasar. Claro. Pero yo trataba de aterrizarla al lado y es como, ¿pero por qué te va a volver a pasar? ¿Estáis haciendo lo mismo? ¿Estáis entrenando igual? ¿O dejaste de entrenar para volver a lesionarte? No hizo nada de eso. Entonces ella en realidad está haciendo otro camino para no llegar a la lesión. Y es muy probable que no ha llegado todavía y no va a llegar, esperemos, no ha llegado a esa lesión de nuevo. Porque en realidad cambió todo lo que... Quizás esos errores que Mira. cometió cuando se Buena. lesionó, los cambió, pues corregimos. Eso es lo que tenemos que hacer también. Nosotros no nos tenemos que quedar con el error de por qué nos lesionamos y qué hicimos. Nosotros tenemos que aprender a analizar ese momento, volver a la situación. Es muy importante volver a la situación y corregir. ¿Cómo corregimos? Fijándonos en todos esos detallitos. Sí. ¿Por qué llegamos a eso? Exacto. Sí, entonces, sí, dale. cuando nosotros... ¿cómo era la pregunta principal? Me perdí. La experiencia vividas que marcan. Ya, cuando tenemos estas experiencias que nos marcaron, que por lo general son negativas, ¿cierto? Que Sí, nos marcaron y no nos dejan avanzar. Exacto. Ya, cuando tenemos esa experiencia, nos quedamos como que, no sé, pues en la maratón ya tuve una mala experiencia, voy a hacer otra y voy a tener mala experiencia. Y en realidad tienes que pensar, 1, estás cambiando contexto. 2, tú ya entrenaste bastante más como para poder cambiar o corregir eso. Al final hiciste muchos cambios. Entonces, no hay lógica para vivir la misma experiencia en realidad. Sino que nuestro pensamiento, ahí nos está saboteando y nos está diciendo, no, vaya a vivir lo mismo. ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando tú piensas,
obviamente el cerebro ya activa el lado del recuerdo. Tú estás recordando y tu cuerpo se está activando como lo mal que los pasaste ese día en tu mala experiencia. Entonces, cuando va a llegar el día, te acuerdas de esa mala experiencia. Tu cerebro activa la misma área, porque no sabe distinguir si en realidad está pasando o no. Ya. Eso es lo que le pasa al cerebro. Entonces, ¿qué? Piensa en eso, pero tú hiciste un trabajo, po. Tú hiciste todo este otro caminito. Ya, entonces cambiémonos de lado. Esto fue una experiencia nomás. No significa que va a ser igual acá. Pero requiere un trabajo. Sí, ¿Se no, entiende? cuando esas experiencias negativas llegan, claro, pues la mente es súper poderosa. Sí, po. Es súper poderosa y te puede no te puede dejar avanzar, si al final es como eso. Cuando hay una lesión, por ejemplo, cuando hay una periostitis, al final las periostitis son por exceso de entrenamiento, exceso de carrera, y llega, y después, claro, pasáis por el proceso, te mejoráis, pero después tenés que volver a empezar, y ahí está ese miedo. Exacto. Está ahí así diciéndote, oye, te va a dar periostitis, te va a dar periostitis. Y ahí es donde tenemos que pensar y decir, ya me va a dar periostitis si hago todo igual. Claro. Pero en realidad, si hago un cambio, hay una posibilidad de que pase, pero no vamos a estar pensando en qué va a pasar, pues, porque Exacto. la idea es que estamos buscando pensar en el otro lado. Exacto. Esa es la idea. Sí, pues eso es importante saber por qué pasó también, pues al final para Exactamente. no ser lo mismo. ¿Y por qué tenemos el miedo? Porque hay gente que me dice como, pero ¿por qué me da miedo todavía? Si puedo hacer el movimiento, me doy cuenta que lo hago ya bien, pero al momento de dejar de hacerlo, sigo con miedo. Ya, sí, es probable que el miedo se mantenga por un tiempo, pero al momento en que tú vas empujándote al final a hacerlo, a conseguirlo, lo vas a ir perdiendo, Claro. se va a ir quedando atrás. Sí. Pero tenemos que ser pacientes también, porque, y esto en todo caso, o sea, realmente tenemos que ser pacientes, tanto en la evolución como física que tengamos en los entrenamientos, como en la mental. No podemos esperar de un día para otro como ya tener un cambio de chip y Sí. genial. Bueno, y ahí el miedo tampoco es tan negativo. O sea, al final No. tener miedo es porque, claro, no querés volver a pasar por lo mismo y el mismo miedo te va recordando a no seguir el mismo camino. Exacto. Yo pongo el ejemplo, yo cuando chico, de adolescente, me caí en la bici bajando en el cerro. Porque iba muy rápido. Me saqué la mugre. Oh. Quedé pero rasmillado Todo completo, pelado. hasta las orejas con heridas. Así, me di vuelta ahí en el San Cristóbal. Y esa situación, bueno, estuve sin andar en bici mucho tiempo. Después ahora retomé de más adulto, pero sigo con ese mismo miedo de bajar rápido y que me vaya a pasar algo. Entonces ahora no bajo rápido. Y ese O miedo... sea, bajo, igual de repente uno alcanza velocidad de 60, 70, ¿cachai? Pero voy súper controlado. Sé que no me va a pasar algo. En ese tiempo iba, pero así a la loca. Ahora no, pues voy más lentito, siempre mirando que no pase nada, ¿cachai? Va Y más obviamente atento. el miedo sigo teniendo miedo en bajar rápido. Pero ese miedo ahora es mucho más controlado y me recuerda ese momento y obviamente me hace bajar la velocidad ahora. Sí. Yo cuando voy a San Cristóbal a andar en bici ahora no bajo rápido. ¿No? No, pues ¿para qué? Pues, prefiero subir rápido, así dándolo todo y bajar suavecito. ¿Y nunca te has expuesto a la experiencia de... No. Hasta el momento, bueno, cuando empecé a andar en bicicleta me caí, pero por las calas. Ah, que le engancha ahí. Sí, me subí a la bicicleta, empecé a andar en subida y me quedé así como que no puedo pedalear más y no me puedes enganchar. Y me fui para el lado. Tengo la Pero misma fue suave. caída. Sí, la oye, misma la caída. caída tonta. Sí. Fue muy chistoso. Pues exactamente la misma. Y ha Sí. sido la vez que me he caído. Y ahí me caí, pues nunca más. Y ahora todas las bajadas, todo eso. De repente Controlado. cuando salgo a andar con amigos, de repente ando a farellones y bajan, estos compadres bajan súper rápido. Y yo como que digo, pero compadre, te va a pasar algo. Yo, pues, sí es que digo, ya nos juntamos abajo. Yo muy más lentito, ¿no? No, sí, al final, si tú sientes que te causa como un estrés extra al cuerpo y que no es necesario en este caso, no lo hagamos. Po. Sí. Y ahí mencionando el estrés, hay algo muy importante, que lo escucho harto también, porque la gente habla mucho del estrés, ¿cierto? Ujú. O al menos a mí me llega harta gente con el tema del estrés. Nosotros tenemos también que saber que el estrés no significa que el estrés sea siempre malo en No, realidad. exacto. O sea, nosotros necesitamos el estrés, de hecho, en Sí. ciertos puntos del día o de la vida, porque al final lo que es el estrés es cómo reacciona nuestro cuerpo ante situaciones demandantes o amenazantes. Si nosotros no sabemos gestionar esas demandas, cuando ocurre algo y no sabemos gestionarla, es ahí cuando ya podemos llegar a un extremo y se nos sube el cortisol y explotamos de cortisol casi, exagerando. Y no sabemos gestionarlo. Pero en realidad nosotros necesitamos exponernos a esas situaciones. Estar en la línea de partida en una competencia es estresante para el cuerpo, Claro. pero nosotros sabemos cómo afrontarlo.
Entonces, al final, el estrés no siempre es malo. Y eso quiero recalcarlo, porque de verdad que lo escucho demasiado. No Sí, siempre pues, es yo malo. creo que, claro, hay ciertos niveles de... Sí, todo extremo es malo, Yo soy obviamente, de la... Bueno, mi propia escuela es del ser balanceado. Todo tiene que tener un balance. Obviamente, el estrés también es un balance. Sí. Tiene que haber un poquito de estrés, si Sí. no... Es Tiene que como... haber un cierto nivel ahí que del cortisol que sube y que baja, pero en realidad tenemos que saber cómo gestionarlo. Claro. Cómo gestionar nosotros la respiración, todo el tema del cuerpo. Oye, como último punto ya el bloque, pasando al último bloque, hablemos un poquito de el descanso mental, así lo nombré. Pero más que nada, después de cada proceso, ¿Mm? termina la carrera, a mí me ha pasado que como que no quiero más deporte Ya. y paro. ¿Cachai? Me tomo una semana de descanso. Y después ya está todo bien. Pero hay personas que esto le afecta, es tan poderoso que afecta a su cuerpo. Se sienten como que no pueden moverse, se sienten más adormecidos. ¿Hasta qué niveles puede ser saludable este desgaste mental después de una competencia o después de periodos muy largos de estar preparando alguna carrera? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Más o menos. Más o menos. La verdad, más o menos. Más o menos. La fatiga mental en el deportista. ¿Cómo vemos ese tema? ¿Cómo lo tratamos nosotros como amateur? Cuando ya estamos cansados mentalmente del deporte. Tenemos que recordar bien, igual como dijimos delante, esto de ser flexible, porque realmente hay veces que nos vamos a cansar más, o sea, y más en las mujeres también, porque nosotros sabemos que hay en el mes hay ciclos Sí. que al final nos van a impactar más o menos en el ánimo. Y de repente, por ser muy disciplinado, tener, no sé, muy claro nuestro objetivo, pasamos a llevar también eso. Enfocándome, me estoy como dirigiendo muy al ámbito de mujeres, ¿ya? Pasamos a llevar como ese descanso que debiésemos tener. Al final, si adentro del cuerpo están pasando muchas cosas. Entonces, tenemos que aprender a ser flexibles, tenemos también aprender a llevar un orden. Ya, por ejemplo, nosotros sí somos amateur, pero igual tenemos objetivos, po. No podemos quedarnos solo con que ya, no, si nosotros entrenamos porque queremos. Nosotros en realidad entrenamos porque igual queremos mejorar, también Exacto. queremos mejorar nuestros tiempos, nuestras marcas, lograr más carreras, distancias y todo el tema. Entonces, lo que necesitamos, más allá de estar sobrecargados siempre como de cosas de que queremos conseguir, sino que igual tenemos que tener este orden y esta planificación que es un descanso a la mente también, que es un apoyo, ¿ya? Yeah. Y aparte de eso, sí o sí, darnos tiempo como de felicitaciones, de autofelicitaciones. ¿Qué significa? Terminamos una competencia, por ejemplo, tú terminaste una hace poco. Después de eso, trata de hacer un análisis de estas cosas positivas que pasaron o que aprendiste, más allá del cansancio o algo, o sea, fuiste a otro lugar, viajaste a otro país, conociste nueva gente, conociste, no sé, otra organización, tuviste, no sé, comidas ricas, cosas muy chiquititas, como estos incentivos como que tú te vas, aunque sean chiquititos, son como satisfacciones personales. Y después de una carrera, cuando estamos cansados, sirve mucho. Porque decís, ya no quiero entrenar más por una semana, pero te pones a pensar y decís como, oye, y me sentí tan bien en el kilómetro 7 y yo pensé que en ese kilómetro iba a estar súper cansado. O cosas así, Yeah. muy chiquititas. Siempre es bueno hacerlo. Bueno. Ayuda mucho. Yo personalmente una de las herramientas que uso para el tema de este descanso mental, que para mí es como cuando de repente estoy medio choreado y no quiero entrenar, no entreno. Simple. ¿Cachai? Sí, no está mal eso. Flexibilidad. De repente hay días que uno está súper cansado. Hay semanas duras, tanto que se te acumulan cosas en el entrenamiento, cosas de trabajo, familia, un montón de cuestiones. Y hay días que, o un domingo, ¿cachai? Que querés dormir hasta tarde. Duerme hasta tarde. ¿Y ¿Qué sabes problema qué? hay? Ninguno. ¿Cachai? Y por último, no, si no te querés saltar el entrenamiento, ponte yo hago los domingos, soy el día de la tirada larga en bicicleta. ¿Ya? Y de repente no me quiero levantar temprano el domingo temprano, ¿cachai? Y ya, chao, duermo hasta tarde, después lo último lo hago en la tarde, un rodillo en la casa. Y lo ¿Cachai? hiciste igual. Flexibilidad, cumpliste. hay que ser flexible en esta cuestión, no hay que ser tan así al detalle siempre, Exacto. porque te termináis agotando. Hay personas que requieren más estructura, eso sí, y no hacerlo como que son culposos y se sienten peor después. Ah, claro. Pero ellos también tienen que trabajar eso. Porque al final... Hay dos problemas ahí. Exacto. Es que, como te digo, es un mundo.
Cada persona es Sí, un po. mundo, cada persona le afecta de una u otra manera el descanso. Claro. Y yo estoy muy de acuerdo contigo, yo también hago eso. De repente estoy cansada y de repente uno no se da cuenta y estáis cansado por muchas cosas más. O sea, decir, no, estoy cansado porque me levanté temprano, dormí mal. En realidad el día del trabajo fue súper agotador, tuviste que lidiar con un montón de personas, o en mi caso, no sé, pues que atiendo a hartos pacientes y de repente hay mucha carga emocional. A mí el Claro, deporte me sirve para claro. salir de eso también, me sirve para despejarme. Me encanta a mí cómo me hace sentir, siempre me ha gustado, pero hoy en día lo noto demasiado que me sirve también como para poder soltar un poquito toda esa información que recibo, ¿ya? Que nunca voy a decir que sea mala, pero de repente sí es súper agotador. Entonces, o a veces ya no quiero ver el deporte y me quiero quedar en la casa y prepararme yo, no sé, hacerme mi plan y cocinarme algo rico y quedarme ahí. Pero uno también tiene que buscar esas pequeñas satisfacciones que tiene, que se puede hacer uno mismo, como autoprovocar al final. Bueno. Es lo ideal, sí. Entonces, al final, la importancia de el deporte, de la psicología, más que nada, es mantener un balance, ser flexible, obviamente tratar de cumplir al 98% de lo que tengáis que hacer, pero si no se puede, no lo hagas. Descansa, tómate la tarde, ¿cachai? Si tuviste un día extenuante, llegáis a las 10 de la noche a la casa a hacer un rodillo Y de repente y el no cuerpo querís, no lo hagáis, ¿cachai? Exacto, más no significa, entrenar más no significa tener más rendimiento siempre. Exacto. Muchas veces exceso de entrenamiento no le estamos dando la recuperación al cuerpo y el cuerpo si no se recupera, no mejora, no rinde Exacto. al final. Al final la recuperación es clave y si no se la damos, estamos entrenando innecesariamente. Innecesariamente. Oye, Francisca, ya hemos llegado al final de este capítulo. Para mí, cada vez que hago capítulos con psicólogos deportivos, me encanta porque saco muchas cosas en limpio para mí. Es como esto es una Genial. terapia grabada, una Me sesión parece. grabada. Entonces, para mí realmente me sirve y probablemente a la gente que está viendo ahí en sus casas también le va a servir mucho. Y bueno, Francisca, yo te quiero agradecer por el tiempo que te tomaste para venir para acá, para conversar con nosotros. Muy buena onda, muy clara al explicar todas las preguntas, responder todo. Y quizás como última, ¿qué le dirías a todas esas personas que te están viendo acá a través de la pantalla? ¿Algún consejo sobre su vida deportiva, el balance, un poco lo que hablamos hoy día? Ahí tienes. Le puedes hablar Ya. directamente Ya. a las personas. ¿Qué les digo? Mira, primero, nunca dejen de hacer deporte. Pueden ser flexibles con el hecho de que descansamos, sí, que es lo que hablamos, pero en realidad el deporte provoca cosas que en realidad nada más lo va a provocar, ni siquiera un fármaco como estabilizador del ánimo, nada de eso. En realidad el deporte es clave en poder potenciar, mejorar y mantenernos bien como anímicamente y psicológicamente, que al final, si no estamos bien psicológicamente, es muy difícil poder llevar el día a día, ¿cierto? Y lo otro es que si ya están entrenando y se mantienen bien, traten de buscar siempre un objetivo. No se les olvide eso. Busquen el significado de por qué están haciendo las cosas, busquen el sentido. Si ustedes no le encuentran el sentido a las cosas, se van a perder muy seguido. Quizás lo van a encontrar de repente y después se van a perder, pero manténganlo, anótenlo por ahí, tengan un recordatorio de por qué lo estoy haciendo, pero háganlo, de verdad. Necesito que busquen el sentido. Eso, oye, tremenda frase te tiraste. Oye, bueno, y muchas gracias a la gente que estuvo ahí escuchándonos. Y bueno, un recordatorio, síganme por mis redes sociales, ahí zona3.sport por Instagram. También visiten zona3.blog, la página de este canal, donde siempre estamos tirando todos los artículos un poquito más profundos. Todos estos videos van allí con explicaciones, hay herramientas y un montón de otras cosas que te pueden servir a ti, que eres amateur, que eres un finisher, así como yo, como Francisca, que hacemos esto por gusto. Oye, Francisca, si la gente te quiere seguir, ¿dónde te buscamos? En Instagram, psicosalud.franflores. ¿Psicosalud? .franflores. Psicosalud, psicosalud, Ya. es como psicólogo, Ya. pero psicosalud.franflores. Síganme ahí. A veces tenemos las redes sociales más activas, pero yo feliz, pues, y ahí me pueden contactar y cualquier cosita. Eso, ¿ya? También eso. hago consulta a distancia, así que Bueno, sí. bueno, entonces ahí Aquí toda te la poder gente... aportar a quien lo desee. Eso, toda la gente deportista que necesite de repente quizás se está sintiendo un poquito cansado, un poquito perdido, siempre es bueno conversar con un psicólogo para que más o menos te oriente en Siempre la dirección bueno. a seguir. Sí, Siempre es bueno. Siempre. Vayan al Oye, psicólogo.
Bueno, muchas gracias, Francisca. Te agradezco todo el tiempo y bueno, a la gente también gracias por llegar hasta este punto y ver el capítulo completo. Sí. Muchas gracias por ese apoyo y nos estamos viendo. Que estés bien. Nos estamos viendo. Chao.